Buenos días. El día de hoy la Iglesia Alfa y Omega les comparte un tema que es la Iglesia es purificada, y soy Yuri Madian y les saludo nuevamente. El, eh, Como ya hemos visto en los temas anteriores que han compartido nuestros hermanos, hemos aprendido qué es una iglesia y cómo está conformada y la importancia que ella tiene. Y sabemos que la iglesia es conformada por todos aquellos que hemos creído verdaderamente en Cristo, todos aquellos que verdaderamente sabemos quién es nuestro Señor. Y pues sabemos que para la iglesia es un gozo reunirse y trabajar en su obra y alabar a nuestro Dios. Pero la iglesia es como una familia, y en una familia a veces hay problemas y a veces no lo hay. Y esto pasa porque, nos guste o no, somos humanos. Y esto lo sabe nuestro Dios perfectamente, y por eso es que en su palabra siempre nos guía para hacer lo que es agradable ante sus ojos. En Gálatas 5:1 podemos ver, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando ocurren esos problemas, y cuando ocurren problemas dentro de la casa o en la misma iglesia, sabemos, en nuestro deseo, nuestro corazón es que esos problemas acaben, porque no es agradable a Dios que haya un detalle que manche su iglesia. Y sabemos que a veces ahí es donde entra nuestro espíritu. Entonces Dios nos habla en su palabra, y en Mateo 11:29-30 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí nos hace una pregunta, una orden. Dice: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tenemos que cargar con un yugo porque somos humanos, pero ¿por qué cargar un yugo que es más complicado de cargar? Dios nos da su yugo y nos dice: llevad mi yugo porque ligera es mi carga. Dios nos ayuda a que podamos llevar ese yugo, y simplemente Dios nos vuelve a decir que para qué nos complicamos en esos momentos. Debemos de aprender a esperar en Él, pero es lo que Dios trata de mostrarnos en esos momentos. En la lectura sigue: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Todo lo que se hace para Dios debe ser de corazón, agradable para Él, y eso lo sabemos. Y llegan momentos en el que nos sentimos mal por eso mismo, porque por tener algún problema dentro de la iglesia. Por ejemplo, en las iglesias, dependiendo de si es grande o pequeña, cada una tiene sus problemas, y puede ser que haya acepción de personas, de que hayan luchas de egos tal vez, pleitos entre hermanos, ver quién es más religioso que otro, quién trabaja más en su obra y quién no. A veces nos olvidamos y empezamos a verlo de otro modo, no para la gloria de Dios. Y Él nos pide que todo lo que tengamos para Él lo hagamos con amor. A veces este celo que nosotros tenemos por la obra de Dios es bueno, cuidar cada detalle, que todo lo hagamos correctamente, tener cuidado de no fallarle a Dios, pero conocemos que la lucha no es contra sangre ni carne, y a veces eso lo usa el enemigo y lo convierte en que nosotros lo usemos para poder criticar a otro hermano, y ocurre un pleito, y es que debes de llevar falda, es que no debes llevar falda, es que debes decir así. Hay diferentes problemas que ocurren dentro de la iglesia, pero para esto Dios nos habla y nos dice que debemos de llevar su yugo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
a veces la iglesia va trabajando tan bien, pero ocurre un detalle que es lo que provoca, he oído de iglesias que se han dividido y terriblemente, y todos tenemos en nuestro corazón el deseo de que eso no pase con nuestra iglesia. Entonces, pero esto es de cada uno de nosotros, y Dios nos dice, ¿quién nos estorbó? ¿Quién nos estorba para que la iglesia pueda seguir trabajando como estaba trabajando tan espiritualmente? En Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Esto es fácil cuando la iglesia tiene un mismo corazón y una misma alma, ya que tienen el mismo objetivo. Y la iglesia se da cuenta de esto y trata de buscar la manera de volver a agradar a Dios, de actuar con prudencia en estos momentos. En 1 Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Conocemos en esta misma lectura de Gálatas nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Si no hacemos si en la iglesia se empiezan a hacer las cosas más bien para que los hermanos vean que yo trabajo más, o para que mis padres vean que yo lo hago bien, o que yo estoy haciendo esto, o para que simplemente vean que yo estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer en la iglesia, pero ya no es con el amor, entonces esa iglesia ya está contaminada. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Dios nos invita a santificar la iglesia en esta parte, porque si un poco de levadura leuda toda la masa, entonces ese pan ya está contaminado, ya no sirve. Y si por ejemplo, es como un tumor que va creciendo dentro de la iglesia, un tumor que crece en el cuerpo. Si ese tumor hace daño, ¿qué no es mejor quitarlo? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Es mejor quitar eso que hace que a la iglesia le estorbe. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Debemos de recordar en estos momentos que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se basa la iglesia, en poder convivir en armonía, sabiendo que Dios nos amó primero y que por eso nosotros debemos amarnos a los demás, porque todos somos diferentes y todos somos humanos y estamos aprendiendo juntos a cómo servirle mejor al Señor. Pero dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si dejamos que el enemigo aproveche estas oportunidades en donde caemos en la iglesia, entonces terminaremos destruyendo la iglesia. Y Dios no nos pide, porque ama a la iglesia. Jesucristo ama a la iglesia. En Efesios 5:25 al 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién amó a la iglesia? Cristo. ¿Y qué hizo? Se entregó por ella, para santificarla, haciéndola purificación en el lavamiento del agua por la palabra. Él pide que santifiquemos a su iglesia porque Él la ama. ¿Y esto para qué?
a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como hermanos tenemos el deseo de entregarle lo mejor a Dios, porque si vamos a hacer algo sabemos que es entregarle lo mejor que podamos, y sabemos que somos humanos, pero para esto Dios nos pide santificar la iglesia, a fin de que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que nos pide Dios para la iglesia, el fortalecernos en aquellos momentos en el que empiezan a existir los problemas, en saber acercarnos a Dios y pedir que Él sea el que tome nuestros problemas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque eres bueno con nosotros y muestras tus maravillas todos los días y nos permites despertar, nos permites estar con bien, y guarda a todos aquellos que escuchan estas palabras. Sé con su salud, guárdalos en donde quiera que estén, Padre, en esta pandemia. Sabemos que tú tienes el control de todo y tú eres el que tiene un plan para nuestras vidas. Te suplico que nos ayudes a estar siempre cercanos a ti, a buscarte, Padre. Eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.